Aleluya. Muy bien, hemos trabajado muchísimo con esta serie y yo espero que todos puedan ir entendiendo los principios que el Señor nos ha estado hablando, sobre todo en estas últimas semanas, acerca de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Y una de las cosas más importantes que he entendido es que bajo este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, es donde se encuentra la plenitud del reino de Dios. Por eso, hace yo creo que como 2 años, o el año pasado creo, les hablé de una serie que titulé Sin sacerdocio no hay gobierno, ¿recuerdan? 1 año, sin sacerdocio no hay gobierno. Esto es como para que recordando un poco, entendamos y veamos lo valioso que es el sacerdocio. Pero no solo cualquier sacerdocio, ahora estamos bajo el orden de un nuevo sacerdocio y el Señor Jesucristo trajo el orden de este sacerdocio a nuestras vidas y en virtud de eso debemos reconocer que no vivimos ya bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que nos movemos por una ley mayor, como leímos antes en Hebreos 7:12, que dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y este cambio de ley representa literalmente la justicia de Dios. El Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de poder introducirnos a través de la fe en el reino de Dios, porque a través de la fe nosotros manifestamos la justicia de Dios y lo que a Dios es justo, Él lo recibe. Y es por eso que podemos tener tanta confianza y tanta convicción y creer que realmente el Señor está en nuestro corazón y que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y que somos parte del cuerpo de Cristo, gracias a que Él nos ha dado la fe. Como les dije antes, en temas anteriores, la fe es la base de la justicia. Ahora, la fe que justifica es esa fe que ponemos en acción creyéndole a Dios, no solo creyendo en Dios. Usted puede creerle a Dios y aún así no ser justificado o no estar justificado, porque no hay obras de justicia. La obra de justicia se manifiesta cuando usted comienza a aplicar lo que Dios dice. Entonces ya usted cree en Dios. Creer en Dios es saber que Él existe, pero creerle a Dios es saber que estamos caminando en lo que Él ha dicho, en sus principios, en sus mandatos, en sus palabras, promesas, leyes, profecías. Eso es creer en Dios. Ahora, la fe que justifica entonces es cuando nos alineamos con Dios, cuando estamos exactamente en la misma forma en la que Él desea que nosotros podamos estar. Si no estamos alineados con Dios, usted puede creer en Dios y aún así no ser justificado. Me estoy explicando. Entonces el punto de la fe es la justificación. Pablo dedica todo un capítulo a eso en Romanos 5, porque es tan importante. Sin la justificación nosotros no tenemos salvación. Pero la justificación no es algo que se da a sí mismo de la manera que a nosotros nos parece o quisiéramos que se diera. La justificación es algo que se sucede gracias a que creemos a Dios. A Dios. Por ejemplo, sabemos que Dios existe, pero creerle a Dios es creer que Él envió a su Hijo y que su Hijo nació a través de una virgen mujer hace más de 2000 años y que se crió como cualquier persona, pero que por ser el Hijo de Dios y por tener un propósito tan claro y tan definido, Él hacía cosas únicas. Y a sus 30 años se manifestó a todos para que todos conocieran que Él era el enviado, el Mesías. Y luego de todo lo que dijo y anunció y predicó y de todo lo que Él estableció, se entregó, lo crucificaron, pero el Padre lo levantó de la muerte, venciendo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todos los demonios, trayendo sobre todos los que en Él confían salvación y vida eterna.
De modo que cuando una persona viene a los pies del Señor, debe venir no por creer en Dios, sino por creer a Dios. Por creer que el Señor Jesucristo ha venido y que el Señor Jesucristo está en un trono reinando y que está pidiéndole a sus hijos fe. En otras palabras, nosotros hemos separado siempre la fe de la justicia, pero cuando Él nos pide fe, por eso dice, el justo por la fe vivirá. Cuando Él nos pide eso, Él nos está diciendo literalmente que estaremos seguros de nuestra vida siempre y cuando la justicia esté en nosotros. Por lo que estoy diciéndoles, no hay justificación sin fe. Entonces la justicia de Dios nos cubre, nos arropa, nos envuelve y nos presenta santos y perfectos delante de Él porque tenemos fe en Él y creemos a Él. Debido a eso, el Señor nos garantiza que no pereceremos, que no iremos a la condenación eterna, porque habremos sido justificados. Voy a decir esto una vez más. La fe que justifica es cuando le creemos a Dios. La fe que justifica es cuando nos alineamos a Dios. Andamos en sus caminos y vivimos en su voluntad. Ahora, hay una diferencia muy grande, le compartía a los varones en estos días, entre creer y tener fe. Porque usted puede creer lo que quiera, pero la fe es oír a Dios. La fe es oír a Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír ¿qué cosa? Lo que Dios dice, lo que Dios habla. Entonces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Insisto, una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Ahora, podemos creer muchísimo, podemos apelar a muchas situaciones, tener grandes argumentos para justificar lo que estamos creyendo en nuestro corazón, y puede ser que algunas de esas cosas que decimos creer se manifiesten y se hagan realidad. Pero la fe es diferente porque la fe tiene que ver con haber escuchado a Dios. Una persona que escucha a Dios siempre va a vivir por la fe, siempre. Pero una persona que no escucha a Dios va a vivir entre lo que Dios dice y lo que a ella le parece. Y cuando estamos en estas dos aguas, Dios dice no somos ni fríos ni calientes y podemos estar en peligro de ser expulsados del cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, en esto radica la unción de Melquisedec. En esto radica que esa unción venga sobre nuestras vidas, si estamos viviendo por la fe que justifica. Por eso, insisto, el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo era reconocido Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre significa Rey de Justicia. Rey de Justicia. Este tema de hoy lo he titulado ¿qué estás atrayendo a tu vida? Y vamos a descubrir qué es lo que nos lleva a la riqueza y qué es lo que nos lleva a la pobreza. Estas son dos mentalidades, son dos estructuras, son dos moradas diferentes donde el alma del ser humano reside. La pobreza y la riqueza. Estamos hablando de dos espíritus totalmente diferentes y opuestos entre sí. Es como la carne y el espíritu. Son dos cosas distintas que se oponen, que luchan. Así es la riqueza y la pobreza. Dos cosas diferentes que están todo el tiempo peleando, tratando de tener un lugar en nuestra alma. Y he descubierto que el habitar en estas moradas, ya sean moradas de riqueza o moradas de pobreza, es lo que va a hacer que las riquezas sean atraídas a nosotros o que la pobreza sea atraída a nosotros. Entonces las riquezas celestiales, recuerden que estamos hablando de un tipo de riqueza. Cuando comenzamos esta serie se los expliqué, no estoy hablando de cualquier tipo de riqueza, porque lo que para muchas personas es riqueza, para Dios no es riqueza. Yo estoy hablando de las riquezas que Dios reconoce que son riquezas, lo que para Dios es riqueza. Y por supuesto Dios reconoce todo lo que Él es como la mayor riqueza, y Dios reconoce la plata, el oro como riquezas que Él colocó en esta tierra y que además le pertenecen a Él. No estoy hablando de otro tipo de riqueza, porque para usted casa, carro, bolívares, dólares, yen, no, esos son inventos del ser humano. Pero lo que Dios puso,
Las riquezas eternas, las riquezas permanentes, a esas riquezas, a las riquezas celestiales que tienen una manifestación física aquí en la tierra, a esas riquezas es las que yo me estoy refiriendo. Entonces, las riquezas celestiales, tienen una morada. Las riquezas celestiales tienen una forma de pensamientos, una estructura adentro de nosotros. De hecho, hay una insatisfacción en nosotros cuando nosotros no estamos viviendo ni sintiendo el poder de esas riquezas. Y por eso es que muchas veces nos afanamos y tratamos de ir tras las otras riquezas, porque cuando usted nació y fue creado, usted fue creado para tener la plenitud de Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, las estructuras de pobreza han estado arraigadas en nosotros por mucho tiempo. Vienen de generaciones pasadas, fueron transferidas a través de genes, a través de culturas, de enseñanzas, de pensamientos, de sentimientos a la vida nuestra. Y nosotros tenemos que erradicar eso y darle lugar al cambio, a lo nuevo que el Señor Jesucristo trajo a nuestra vida. Dios sabe que una de las cosas más terribles de trabajar en el ser humano es su mente. Por eso cuando fue al desierto, fue a Egipto a sacar a su pueblo y lo llevó al desierto, que era solamente un camino de transición, yo le recordaba a alguien en estos días, era una travesía de 33 a 35 días. Y ellos se tardaron 40 años debido a su mentalidad, debido a los problemas racionales que tenían con ver o parecer respecto a las cosas que Dios les estaba diciendo que hicieran. Y entonces ellos pensaban, a mí esto no me parece, aquello no me parece, yo creo esto, yo creo lo otro. Y esa situación los metió en un círculo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y Dios dijo, esta generación no la puedo llevar a más. No la puedo llevar a más porque esta generación me echaría a perder todo lo que tengo preparado y dispuesto. Necesito una generación con una actitud diferente. Necesito una generación con un espíritu diferente, con un espíritu de fe, que haga que mi justicia venga y saque a los injustos y establezca a los justos. Entonces, esas estructuras se han metido tanto que cuando una persona tiene una actitud equivocada y a veces le preguntamos por qué reacciona de esa manera, la gente tiene argumentos y formas de justificarse, y una de ellas es, debe ser por mi crianza, debe ser que como me criaron así. Bueno, pero ahora Dios te está criando de otra manera y estamos siendo parte de esta formación. ¿Por qué no te reeducas? Date lugar a la reeducación, cambia tu manera de pensar, dice Romanos 12:2. Cambia tu manera de ver la vida, cambia tu estructura de pensamiento, ya dale lugar a la fe, ya dale lugar a la justicia, ya dale lugar al Señor. Entonces eso no justifica, porque tú tienes otra naturaleza, tú tienes otro espíritu. Ya eso no justifica que tú estés hablando mal de la gente, odiando, guardando rencor, siendo egoísta, pichirre, manipulador, engañador, mentiroso, mentirosa, infiel. Ya eso no justifica, porque tienes un espíritu diferente. ¿Te das cuenta ahora sí la diferencia? Creer que tener fe. De esto se trata la vida en el Señor. Dios está impartiéndonos de esta gracia para que veamos cómo las riquezas nos ofrecen posibilidades, nos ofrecen una extraordinaria dimensión para desarrollar nuestra vida, pero también Dios quiere que veamos ahora cómo la pobreza nos provee y nos ofrece limitaciones, condicionamientos, miserias, y nos ofrece ruina y desconciertos y desilusiones y frustraciones. La mentalidad de riqueza es una mentalidad que analiza las cosas en el espíritu, las medita, las reflexiona, tiene sobriedad sobre cada situación y sobre cada decisión. La mentalidad de riqueza no actúa aceleradamente, actúa al tiempo, actúa de manera muy precisa, trata de moverse con mucha precisión sobre cada asunto. Ahora, la riqueza no hace concesiones con la grandeza. Voy a decir esto, anote lo que le conviene anotarlo para meditarlo. La riqueza no hace concesiones con la grandeza. Les explico. La grandeza es algo que se tiene que ir formando en nosotros. Es decir, es un proceso al cual nosotros vamos asimilando, y eso va tomando lugar en nuestra vida. No es algo que simplemente se te dio y tú dices, ya soy grande. ¿Por qué? Por fe, como a veces alguien dice. Y ya tú perdonaste a esta persona. Por fe. No, por fe no.
Ahí es un mal uso de la fe, ¿me está siguiendo? Eso es práctico. La justicia no es decir fe, no. La justicia es algo práctico. La fe es algo práctico. Por eso Santiago dice que la fe sin obras no tiene sentido decir por fe como algo etéreo, místico, abstracto, que está allí. No. Tiene que estar encarnado eso. Tiene que estar vivo en nosotros. Es decir, lo que creemos y predicamos, eso tenemos que caminarlo, tenemos que vivirlo. Entonces, la grandeza es algo que tiene que ir formándose adentro de nosotros como hijos del Dios Altísimo, porque somos hijos del Señor. Y como Él es grande y omnipotente, nosotros tenemos que ir dándole lugar a esa grandeza, pero entendiendo que esa grandeza tiene una distinción, tiene una estrella, tiene una joya preciosa que es lo único que la distingue. Y esa joya se llama humildad. Entonces usted puede llegar a ser muy grande en el Señor, pero sabremos y Dios sabrá que usted es realmente grande cuando esa joya brille en su corazón a pesar de todo lo que maneje y a pesar de toda la posición en la que esté y de la altura y de la dimensión de las cosas que tenga para administrar. Esa perla, esa joya brillará y no dejará que la gente se enfoque en todo lo demás que está detrás de usted, porque eso captará la atención de la gente. La humildad. Así que somos hijos del Dios Altísimo. ¿Amén? Uy, no, por favor. Somos hijos del Dios Altísimo. Y con esto no podemos hacer concesiones. La cultura y la tradición humanista tratarán de quitarnos esta identidad y hacernos ver como hijos de un Dios chiquísimo o pequeñísimo. Pero usted es hijo, hija del Dios Altísimo. Todos los superlativos para Dios: hermosísimo, majestuosísimo. Usted es hijo de ese Señor eterno y perfecto. Así que esto es lo que tiene que ir formándose en nuestra morada espiritual, en nuestra forma de pensamiento, para que empecemos a ver las cosas en la dimensión correcta y en la perspectiva de Dios. Comenzar a mirar como Dios mira, comenzar a juzgar como Dios juzga, a amar como Dios juzga, a perdonar como Dios juzga, a corregir como Dios corrige, a ser firmes como Dios es firme, a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos y dejar de distraernos tanto. Dios quiere ser reverenciado. Dios quiere ser honrado por todos sus hijos y sus hijas, pero muchos de sus hijos e hijas le han deshonrado y le siguen desobedeciendo sin temor alguno y sin ninguna reverencia. Honrar al Dios Altísimo tiene que ver con reconocerlo como nuestro Padre. Y ahí es donde muchos tienen un problema, porque viven con Dios una relación de su magnificencia y poder, pero no de su afecto paternal. Y usted, yo se lo he dicho muchas veces, cuando Dios tiene que pesar entre ser papá y ser un gran administrador, Dios muchas veces va a escoger la justicia que se basa en la administración, porque Él sabe que usted entiende que paternidad es sentimiento. Dios sabe que usted y yo entendemos que paternidad puede ser incluso complacencia, consentimiento de cosas malas. Entonces Dios dice: yo tengo que ser justo. Y a veces no nos gusta ese Dios que miramos así como que ¿por qué a mí sí? ¿Por qué a la otra persona la tratas de esta forma? Porque no estamos viendo la relación paterna que hay entre Dios como papá y este creyente como hijo, o esta creyente como hijo. Y usted muchas veces quiere solamente desarrollar con Dios una relación de Dios siervo, de Dios ungido, de Dios predicador, de Dios creyente, y no de padre hijo. Y es donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Ahí es donde el Señor Jesucristo dijo: yo vine a revelarles al Padre para que ustedes conozcan al Padre. Y la única manera de no sentirnos solos no es teniendo un Dios, es teniendo un Padre. Porque ustedes ven que muchos tienen un Dios aunque no reconozcan que esos dioses no son verdaderos. Pero le pasa lo mismo al creyente que solo cree que tiene un Dios. Un día pensará que ese Dios no es justo, que ese Dios no es tan bueno como predicamos, que ese Dios no es tan verdadero, que en realidad será verdad que estoy creyendo en el Dios correcto, será correcto, no será. Ya esas dudas comienzan. Pero cuando usted tiene un papá de verdad y usted comienza a verse rasgos distintivos y dice: yo me parezco a mi papá, mira todo lo que es esto, la nariz, el cabello, las orejas, me sonrío igual que mi papá, el camino igual que mi papá, hago las cosas. Usted dice: no importa lo que pase, así en algún momento me vea tentado a odiarlo, esa persona es mi papá porque tengo sus genes y yo indefectiblemente seré igual que él aunque no quiera hacerlo.
Y muchos se ven luchando muchas veces en no ser igual que su papá, pero tendrán que serlo porque la influencia genética es demasiado poderosa. La influencia espiritual es demasiado poderosa. Lo que pasa es que cuando Dios no te ha inseminado, tú no puedes, aunque quieras imitar a Dios como tu papá, imitarlos tratando de ser hijo, no podrás comportarte como su hijo, porque los hijos viven naturalmente las características, la conducta, el carácter de Dios naturalmente sin ningún esfuerzo. Mire a cualquier hijo y pregúntele, ¿cómo hiciste para parecerte tanto a tu papá? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuánto soñaste? ¿Qué hiciste? No, nada, no hice nada. Todo fluyó a través de la sangre, a través de los cromosomas, todo fluyó de manera genética y lo demás fueron actitudes, conductas aprendidas desde el nacimiento. El escuchar palabras, hay una cultura auditiva y visual en la familia y entonces los niños comienzan a aprender cómo camina el papá. Ellos no están pensando, lo voy a copiar exactamente para caminar igual, no, pero es una conducta más inconsciente o subconsciente que ellos aprenden y comienzan a perfilar eso en su vida, en su propia vida. Usted le dice después de unos años, trata de caminar diferente, no camines igual, y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Es como quitarme mi identidad, es como decirme, no seas tú, ¿cómo no voy a ser yo? Yo soy yo, tengo que ser yo. Ahora, si yo soy igual que mi papá, entonces no me critiques por ser igual que él, soy su hijo. ¿Me está siguiendo? El Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Rey, establece que la honra sea expresada a Él en la vida de todos sus hijos. O sea, usted tiene la responsabilidad como hijo o hija de Dios de honrar al Señor. La tiene, le guste o no, le parezca o no, lo crea o no, usted tiene la responsabilidad de honrarlo. Debe honrarlo. Y si usted no honra al Señor, escúcheme bien, no exija que el Señor le honre a usted, porque Él solo honra a quienes le honran. Si usted no le honra, no esté teniendo esas pretensiones. Entonces Dios quiere que esa honra sea expresada a través de una radical obediencia, de una entrega incondicional, de una sumisión total, de una confianza inalterable, de un servicio amoroso a través de diezmos, ofrendas, primicias. Y asimismo la diligencia en la conducta es parte de una estructura de grandeza y de prosperidad. La falta de diligencia es dejar las cosas a la mitad y eso es parte de la estructura de pobreza. Dile al que está a tu lado, la falta de diligencia es parte de una estructura de pobreza. Cuando la gente no es diligente, no se planifica, no se organiza, no hace las cosas a tiempo, no responde, no queda bien. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo va a contratar usted a una persona irresponsable? Usted la vio una vez, 2 veces, le dice, te dio una oportunidad, mira, no puedes. Se va y va por allí, no, porque como tiene una conducta equivocada en todo lugar donde va, tiene problemas. Y luego viene a usted porque ve que usted tiene un corazón mucho más generoso. Y le dice, cónchale, vale, por favor, ayúdame. Y usted, bueno, está bien, te voy a dar otra oportunidad. Pero mira, tú tienes que cambiar, sí, yo lo sé. Y usted le da otra oportunidad y vuelve a otra persona otra vez. Y usted dice, mira, ya te he dado otra oportunidad y vuelves a hacer lo mismo, no puedo seguir. Me haces perder tiempo, me retrasa y expones todas las cosas que yo necesito hacer, así que no puedo, ¿verdad? Y vuelve por ahí y después regresa al tiempo y le vuelve a pedir otra oportunidad. Y usted, wow, Señor, ¿qué hago? ¿Quedaré como el malo de la película? ¿Qué hago, Señor? Pero es algo que usted no va a resolver. Usted no va a resolverlo. La persona tiene que tomar decisiones. La persona tiene que adoptar. Es decir, y la decisión no tanto de decir voy a cambiar mi conducta. No, de honrar a Dios. De honrar a Dios. De vivir para Dios, como Dios manda, como Dios quiere, como Dios pide. Nada más con ese enfoque su conducta se va a ir modelando. Pero cuando la gente no quiere honrar a Dios y dice, bueno, está bien, yo me voy a parar temprano, voy a poner el despertador, 10 despertadores, voy a estar temprano en mi trabajo. No, mira, es que el problema tuyo es que tú no honras a Dios. Cuando usted discierne que tiene un problema en su espíritu, usted dice, ¿para qué voy a tratar con las formas de afuera si tienes un problema adentro? Resuélvelo de adentro y luego hablamos. Entonces, tome nota de lo siguiente. Lo primero es que la estructura de riqueza tiene una estructura de responsabilidad. Di conmigo, responsabilidad. Toda estructura de riqueza tiene una estructura de responsabilidad.
Y Dios es tan maravilloso que Dios nos enseña esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios responsable. Dios es un Dios que tiene todo en orden. Dios es un Dios impecable. Y Él quiere que nosotros aprendamos de Él esto, a vivir por la conducta de la responsabilidad. La gente que tiene una estructura de riqueza celestial es gente responsable, no solo porque ahora tiene riqueza, sino porque sabe cómo mantener la riqueza y cómo multiplicar y aumentar la riqueza. Cuando las personas no entienden esto, no tienen la oportunidad ni siquiera de salir de la pobreza. La gente que tiene una estructura de riqueza celestial es responsable en sus actos, es responsable en sus gastos o inversiones, es responsable de la manera en que habla, es responsable en la manera en cómo hace los compromisos con los demás. No es una persona que vive a la ligera, no es una persona que simplemente está ahí tratando de quedar bien. Y es importante que nosotros entendamos que nuestro comportamiento está ligado a la honra. Dilo conmigo, mi comportamiento está ligado a la honra. Es decir, si mi comportamiento es bueno, seré honrado. Si mi comportamiento es malo, seré deshonrado. Así de simple. Por eso nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, porque esto establece honra en nosotros. En otras palabras, yo tengo que ser sumamente responsable en la honra que yo manifiesto en mi propia vida, porque la honra que yo manifiesto repercute como un efecto de onda expansiva para que la gente me honre a mí también. ¿Me está siguiendo? Es decir, si yo esto lo llevo a cabo y el Señor es honrado, Dios va a hacer que la gente me honre. Pero cuando yo estoy haciendo las cosas de una manera equivocada, igual estoy desatando deshonra y Dios va a hacer que tampoco la gente me honre. Porque Dios no honra a los altivos, a los soberbios. Siempre me acuerdo del rey Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? El rey Saúl fue un rey que le importaba más la imagen que honrar a Dios. Y cuando trató de persuadir al profeta Samuel para que el profeta Samuel lo honrara delante de los ancianos, él le dijo: mira, estás en un problema muy serio, tienes un problema no conmigo, sino con Dios. Y cuando Samuel le dijo: no, yo no puedo hacer nada por ti porque Dios te ha quitado y te ha desarraigado, ¿sabe lo que hizo el rey Saúl? Trató de sujetarlo y como que persuadirlo, y le rompió el manto y le dijo: exactamente así ha hecho Dios contigo, te ha apartado, te ha desgarrado, te ha desarraigado, te ha hecho, ya te sacó del reino de Israel para que no seas más rey, ni tú ni tus descendientes. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Otra vez, riquezas, honra y vida son la remuneración, el pago, es la retribución que te da la humildad y te da el temor al Señor. Mira cómo paga el temor al Señor, mira cómo paga la humildad. Te dan riquezas, honra y vida. Cuando tú honras a Dios, cuando tú vives humildemente, el Señor dice: vamos, páguenle humildad y temor del Señor, páguenle con riquezas, páguenle por favor con honra y páguenle con vida. El que teme al Señor es una persona de palabra, no juega con eso, no juega con el tiempo, no juega con la puntualidad, no juega con eso. Es una persona comunicativa. Otra vez, el que teme al Señor es una persona de palabra. Dile al que está a tu lado: debe ser una persona de palabra siempre. El que honra al Señor es una persona muy responsable con su palabra. Si doy mi palabra de que voy a hacer algo, es porque voy a hacer algo. Y esto tiene que ser algo firme. ¿Por qué? Porque esto da testimonio del verbo, la palabra, pero no la mía, de Dios en mí. Y demostramos cuánto se ha hecho carne ese verbo en mí. El verbo es la palabra certera, el verbo es la palabra segura, y el verbo se llama Jesucristo. Y esa es la palabra que tiene que salir por mi boca, el Señor Jesucristo, para que la gente honre al Señor y digan: qué bien, qué bueno. Y ese verbo tiene que ir ligado a mis acciones, esa palabra tiene que ir ligada a mis acciones, que son el respaldo de la honra que le estoy dando al Señor. Esto es algo muy importante que entendamos, porque dentro de la estructura que estamos formando
El que es ligero de palabras, el que habla necedad, el que habla cosas negativas todo el tiempo, o el que dice una cosa y no la cumple, esto va formando una estructura de escasez y de pobreza. ¿Quién se quiere asociar con una persona que no tiene palabra? ¿Quién quiere invertir en una persona que no le da peso a sus palabras? ¿Quién le quiere comprar a una persona que no tiene una palabra firme? Entonces, nosotros los seres humanos necesitamos mantenernos conectados con las demás personas, porque Dios usa a las personas para traer a nuestra vida las cosas que Él quiere darnos como resultado de la honra. Por eso necesitamos estar bien con todo el mundo, estar en paz con todo el mundo. De lo contrario, cuando Dios quiera usar a alguien, ese alguien va a decir: Señor, pero ¿cómo? ¿Recuerdan? No sé cuántos recuerdan a Ananías, el sacerdote. No Ananías y Zafira, el sacerdote Ananías, que el apóstol Pablo, ustedes saben que camino a Damasco, la luz del Señor se presentó en el camino, cayó del caballo, él quedó ciego y el Señor le dice a Ananías: mira, te voy a enviar a Pablo, porque quiero enseñarle, bueno, en ese entonces era Saulo, ¿no? Porque le voy a enseñar a él todo lo que le es necesario sufrir por mi causa. ¿Sabe cuál fue la reacción de Ananías? ¿Recuerdan? ¿Qué? No, por favor, otro menos ese. Otro menos ese. A pesar de que Pablo se llenaba la boca diciendo: todo esto lo hago por el Señor, porque estos son unos mentirosos y herejes y no están haciendo las cosas bien, y yo que sí soy justo, entonces los agarro, los entrego a los alguaciles y allá les hacen de todo, los queman, los apedrean, los castigan, los azotan. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Y cuando Dios toma a Pablo, que decide rescatarlo, le dice a Ananías, que era pues una persona piadosa, le dice: te voy a enviar a Saulo. Y él dice: no. El que yo conozco, ese que anda torturando a tus hijos por allí, ese que anda asesinando a los que tú envías a predicar en tu nombre, no, ese no. ¿Me explico? Es decir, tu reputación siempre va a poner a prueba también el amor, la fe de otro. ¿Me está siguiendo? Ok. Proverbios capítulo 10 verso 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Muchas veces nos pasan cosas violentas o recibimos ataques violentos por lo que ha salido de nuestra boca de manera ligera. A veces no pensamos lo que decimos, simplemente en un momento de rabia, en un momento de angustia, en un momento de euforia, decimos cosas y de repente viene la violencia. Y decimos: Señor, ¿por qué? Bueno, pero piensa en lo que dices por un momento. Proverbios 14, 23 dice: en toda labor hay fruto. Vamos, dilo conmigo: en toda labor hay fruto. Ahora, tienes que saber si la labor es buena, sabes el fruto que te va a dar. Si la labor es mala, sabes el fruto que te va a dar también. En toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras de los labios empobrecen. No hables vanamente, no hables con vanidad, porque eso atraerá la pobreza a tu vida. No hables cualquier locura ni cualquier tontería, porque eso puede atraer pobreza a tu vida. Cuando hacemos nuestro trabajo en Dios, para Dios y para glorificarlo, el Señor promete que habrá fruto. Pero las palabras que no son palabras edificantes, las palabras necias, las cosas que decimos de una manera sin pensar, esto traerá maldición a nuestro caminar y perjuicio a nuestra vida. De modo que hablar tontamente, hablar mal, eso siempre va a empobrecer. Eso es como la hechicería, es como el ocultismo, porque eso es ocultismo. Cuando usted habla mal de alguien, lo habla en oculto, lo habla en secreto. Eso es ocultismo, eso destruye, eso trae ruina, eso trae miseria. Por eso es que debemos ser sumamente prudentes y entender que de lo que sale de nuestra boca se genera vida o muerte, dependiendo de lo que esté saliendo. Se genera riqueza o pobreza, plenitud o limitaciones,
De nuestra boca depende el ser prosperados o el ser empobrecidos. La confesión de mi boca tiene que ser hacia la fe. Dilo conmigo. La confesión de mi boca tiene que ser hacia la fe. En otras palabras, hacia lo que Dios dice. Ahora, si yo no sé qué es lo que Dios dice, porque no me importa escuchar a Dios, porque no me importa saber lo que Dios ha dicho, entonces va a ser muy complejo que yo pueda hablar hacia la fe, y al contrario, voy a hablar hacia lo contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad, la desconfianza, la incertidumbre. De eso es lo que el Señor quiere librarnos. Así que mi confesión de palabras tiene que ser hacia lo que Dios quiere para mí. Si Dios quiere para mí salud, libertad, prosperidad, bienestar, felicidad, yo no voy a hablar en contra de eso. Yo no me voy a asociar con las tinieblas para hablar mal solo porque las circunstancias del momento son terribles. Tengo que mantenerme en mi posición. Yo no puedo hacer sociedad con aquello que es malo, con aquello que es feo, con aquello que me va a destruir. Así que no voy a hablar temor. No voy a hablar angustia. Vamos, dígalo conmigo. No voy a hablar temor. No voy a hablar angustia. No voy a hablar enfermedad. No voy a hablar esclavitud. No voy a hablar muerte. No voy a hablar miseria. No voy a hablar ruina. No voy a hablar quiebra. No voy a hablar mal de mis padres. Yo voy a hablar vida. Voy a hablar salud. Voy a hablar prosperidad. Voy a hablar libertad. Voy a hablar felicidad, porque eso es lo que Dios quiere para mí. Vamos, apláudale fuerte al Señor. La confesión de mi boca tiene que ser hacia lo que Dios ha dicho. Hacia la fe. Porque la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Muy bien. Aleluya. Hoy en día es muy difícil encontrar creyentes que hablen bien y que hablen cosas edificantes. Es más fácil encontrar gente que hable mal y hablen cosas terribles. Y no entendemos que las palabras que se hablan en contra de uno y de otro, eso empobrece. ¿Sabe por qué? Porque eso es injusto y Dios no tiene parte con la injusticia. Entonces lo que es injusto, Dios lo pone hacia un lado. ¿Quién es el que enriquece? Dios. ¿Quién es el que trae riqueza? Dios. ¿Quién es el que trae honra? Dios. ¿Quién es el que trae abundancia? Dios. La gente no entiende eso. La gente quiere seguir creyendo que lo que enriquece es papá o mamá o el jefe o el trabajo, lo que ellos hacen. Sus habilidades, sus talentos, sus dones, sus títulos, sus... No. Es decir, que lo piense la gente que no conoce a Dios, se le entiende porque no conocen a Dios. Pero que lo piense un hijo o una hija de Dios, usted está en graves problemas. Porque no hay peor cosa que usted haya aprendido que Dios merece gloria y honra y usted no se la quiera dar. De modo que si has hablado mal en contra de alguien, solo pídele perdón. Pídele perdón al Señor, pídele perdón a esa persona y todo estará bien. Tú dices, pero es que yo tengo la razón. No importa, hablaste mal contra alguien. Porque el Señor dice que si tenemos algo contra alguien, no hablemos contra esa persona, sino que vengamos a esa persona y le digamos a esa persona. No es que vamos a estar por ahí hablando mal de la gente, sino que vengamos a él o a ella y se lo digamos. Pero esa es la injusticia que Dios no tolera y no acepta y no quiere. Y no la va a consentir tampoco. Pide perdón. Tal vez el equivocado o la equivocada no seas tú, sea la otra persona, pero no se te ocurra hablar mal. Ve y habla con tu hermano o con tu hermana. Ve y habla con esa persona. Muchas riquezas son quitadas de la vida de la gente por causa de la perversidad de sus labios. Por causa de las cosas terribles que dicen, las cosas malas que hacen con sus palabras. Porque usted sabe lo que dice Santiago capítulo 3 de la lengua, ¿verdad que sí? Una pequeñísima chispa puede encender un bosque. ¿Cómo es posible? La compara con el timón de un transatlántico, que una pequeñísima, ¿cómo se llama? Timón, ¿cómo? El timoncito, ¿no? Ok, que es tan pequeño, pueda conducir una nave tan grande. Así es la lengua, destructiva. No solo destruye al otro, sino también te destruye a ti.
te destruye a ti porque tú estás hablando y porque Dios dice es tan injusto. ¿Recuerdan a Aarón y María, hermanos de Moisés? Que ellos tenían envidia de Moisés porque Dios trataba a Moisés de una manera extraordinaria, la verdad que sí. Y el Señor se mostraba a Moisés y Moisés tenía el rostro resplandeciente y Moisés tenía la palabra del Señor, la revelación de los planes, los diseños, el poder en la vara, el poder en la palabra. Y ellos decían, bueno Señor, y además el problema vino porque Moisés, Dios no le permitía a su pueblo mezclarse con personas de otros lados. Y entonces Dios consiente a Moisés que Moisés tenga una mujer de Cusa, una mujer cusita, una mujer de otro pueblo. Y ellos vinieron y dijeron entre ellos mismos, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible? ¿Viste lo que Dios? ¿Será que Dios realmente le consintió eso a Moisés? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y tú? No, yo tampoco. ¿Qué se cree Moisés? Que nosotros no sabemos, que a lo mejor Dios no le dijo nada y nos lo está haciendo para manipularlo. Lo que pasa es que ellos no sabían la relación que tenía Dios con Moisés, Moisés con Dios. Y cuando la gente no sabe cuál es tu relación con Dios, la gente se atreve a hablar cualquier tontería de lo que te pasa o de lo que tú estás viviendo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Para que respetaran. Ay, papá, ahí amaneció una vez, salió y fueron a visitar a María, que no salía de su tienda. ¿Y qué te pasa, María? Cubierta en lepra de la cabeza a los pies. Y entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿sabe lo que ha pasado con tu hermano y tu hermana? Esto y esto y esto. Y Moisés no dijo, ay, Dios mío, ¿por qué esa gente tan mala? No, Moisés dijo, bueno, Señor, por favor, compadécete de ellos. Ayúdalo. Ellos no entienden nada de lo que tú estás haciendo, por favor. Y Dios dijo, bueno, está bien, por causa tuya lo voy a hacer. Y ahí estaba el Señor y sanó a su hermana. De modo que cuando la gente habla y dice cosas que no debe, no está viendo el cáncer que se los está comiendo, pero ahí hay una situación peligrosa. Lo segundo importante que les quiero mencionar en esto es que el entender el orden es parte de una estructura de riqueza. Entender el orden, el poder vivir en orden, el desarrollar nuestra vida en orden es parte de una estructura de riqueza. Pero el desorden es parte de una estructura de pobreza. ¿Usted no ve que hay gente que pierde cosas solo porque no sabe dónde están? Hay gente que se le deterioran equipos, componentes y otros elementos porque no saben dónde lo pusieron. Hay gente que ha perdido cosas muy valiosas y muy importantes producto del desorden. Hay gente que ha perdido a la familia producto del desorden. Hay gente que ha perdido la vida producto del desorden. ¿Me está siguiendo? ¿Usted se acuerda o ha recordado aquellos casos que salen por la televisión, por la prensa escrita o por la radio que dicen, creía que era no sé qué cosa, un remedio, se lo tomó y era un veneno y se envenenó? El desorden te puede robar la vida. ¿No han escuchado eso? Una mente ordenada, vamos, dilo conmigo, una mente ordenada va a atraer la riqueza, pero una mente disipada, una mente desordenada, una mente dual va a atraer pobreza. El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Recordemos lo que nos dice Génesis también en el capítulo 1, versículo 2, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan eso? Bueno, el orden es un símbolo, una señal de prosperidad. Cuando usted ve a una persona que le está yendo bien, es una persona que está. Cuando usted ve a una persona que le está yendo mal, donde hay desorden hay una clara manifestación de oscuridad, de tinieblas. Pero donde hay orden, todo está claro. Usted sabe dónde está cada cosa, todo tiene su identificación, todo tiene todo está bien, todo. Donde hay desorden, hay también vacíos. ¿Sabe por qué hay mucha gente vacía? Por el desorden que tienen en sus vidas. ¿Has visto personas desordenadas? Con sus relaciones, con su trabajo, tienen vacíos. ¿Han visto alguna vez la serie El Socio? ¿Sí? Con Marcus. No. En una de esas series, él llega a una persona y le dice, porque todos se están quejando porque la persona no está cumpliendo con su trabajo. Y entonces él le pregunta, ¿me puedes decir cuál es el inventario de lo que tú manejas, todos los productos que tienes? No, en este momento no. ¿Me lo puedes tener para la tarde? Claro que sí. Y llegó la tarde y le dijo, y lo veía que estaba paseando, relajándose por ahí para allá y para acá. Y le dice, ¿me tienes el inventario?
Dice, no. ¿Y cuándo me lo puedes tener? ¿En algún momento me lo puedes tener? Le dice, sí. ¿Cuándo? En algún momento. Entonces habló con los demás y le dijo, ¿qué pasa? No, siempre ha sido así, desde que hicimos todo el cambio, todo ha sido así con él, ¿no? Y el problema es que como no están todos los productos, dejamos de vender y por eso han bajado todas las utilidades y todo. Y dice, no puede ser, ¿por qué está trabajando aquí? ¿Quién lo tiene trabajando aquí? Todos se miraron las caras. Aquí ustedes son jefes, ustedes aquí tienen decisiones que tomar, y ¿por qué él está trabajando aquí los afecta tanto? Por la condescendencia, por la cosita que le da a la gente, ¿me entiende? Pero Dios en esto es magnífico, porque el que es fiel en lo poquito, en lo mucho, pero el que no es fiel en lo poco, ya usted sabe lo que pasa, nunca será honrado de ninguna manera. Di conmigo, donde hay desorden, también hay vacíos. Y esto es lo que aprovecha el diablo, Satanás y todos sus demonios para traer ruina y para traer desconcierto, frustración. ¿Y quién se levanta después de una situación de quiebra? No todo el mundo se levanta. Hay una persona que es desordenada en la forma de hacer las cosas, en la forma en que vive, no tiene planificación, no puede desarrollar su vida, tiene tinieblas sobre su vida, pero culpa a los demás. A mí no me va bien porque por ti, no me va mejor por ti, no me va mejor por ti, pero su vida es todo un desorden. Son las personas que están buscando que los demás les resuelvan todas las cosas. El desorden es tan feo que atrae inmundicia. No solo atrae tinieblas, sino que atrae inmundicia y atrae toda clase de males. Tal vez usted, me refiero al que va a escuchar este audio después, tal vez usted es una persona que se viste muy bien, tal vez se viste elegante, tal vez está siempre oliendo muy rico, pero probablemente su casa sea un espantoso desorden, ropa por todos lados, calzados por todos lados, comida por todos lados, platos sucios y platos limpios por todos lados, vasos limpios y sucios por todos lados, utensilios por todos lados. ¿Y sabe qué? Eso crea conflictos y problemas en el hogar, porque entonces el marido está buscando el zapato y la mujer dice, pues no sé dónde lo tiraste, pero tú tienes que tenerme todos los zapatos. Sí, pero tú también eres muy desordenado. Y entonces por el zapato no encontrado se forma un problema. Y cuando la mamá está diciéndole a los hijos, ¿dónde está esta camisa? ¿Dónde está este pantalón? ¿Dónde está? También se crea otro conflicto. Y a veces nos producimos heridas y daños. ¿Y por qué hacernos daños si podemos honrar al Señor en toda nuestra manera de vivir? Porque no queremos honrar al Señor. Y cuando no queremos honrar al Señor, vivimos como nos provoca, y esa manera de vivir es la que trae ruina, miseria, pobreza. Gente que dice, ¿por qué no me sale todo bien? ¿Por qué nunca avanzo? ¿Por qué siento que me estoy estancando siempre? Bueno, revisa algunas de estas cosas que estamos hablando hoy. Además de todo esto, hay personas que tienen una acumulación de cosas que ni sirven ni son útiles. Es más, algunos ni saben que tienen esas cosas ahí. Tienen tantas cosas acumuladas que no saben ni qué es lo que tienen y por eso nunca se acuerdan. Hay personas que yo conozco que han comprado cosas que pensaron que no tenían y después descubrieron que las tenían ahí metidas entre otro montón de cosas. Gastan más plata de lo necesario. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque no tienen todo en orden. No pueden saber dónde están todas las cosas. No pueden saber dónde están. Voy a comprar una canilla y tiene 4 canillas guardadas. Voy a comprar esto y tiene muchas cosas ahí guardadas. Porque no están revisando totalmente lo que tienen y esporádicamente qué cosas hay que desechar. Entonces, ¿qué cosas tienes en tu casa que no te sirven, que te están cubriendo las cosas más útiles que tú necesitas y que no sabes que las tienes allí? Por ejemplo, tal vez tienes libros, objetos, papeles, artefactos, utensilios que tú dijiste, esto lo voy a dejar aquí, algún día siempre lo voy a tomar en cuenta. Y algún día siempre nunca lo tomaste en cuenta y se quedó eso ahí. Y entonces las mujeres que siempre tienen una tendencia a ser más ordenadas que los varones, dicen, bueno, esto lo voy a poner, ya que tiene aquí 2 años, lo voy a mover para allá, para aquel rincón donde nadie lo vea. Pero justamente al día siguiente el marido dice, lo que estaba aquí hace 2 años, ¿dónde está? ¿Qué lío, Ale? ¿Ah? ¿Qué problema? Bueno, como tenía 2 años y ni siquiera lo mirabas y tenía de todo, hasta una rata conseguí ahí, lo puse para allá. Eso nadie me lo tiene que mover de aquí, pero ¿qué problema? Bendito sea el Cristo Jesús. Bueno, pero eso no es con ustedes. Dije que soy una persona que le iba a escuchar esto después en el audio, en la red. Bueno, dile que está a tu lado, saca de tu casa todo lo que no te sirva.
Ojo, tal vez no sea útil para ti, pero tenga un valor y una utilidad. Véndelo, sácale provecho. Ahora, si no te sirve a ti ni le sirve a nadie, tíralo a la basura. Claro. ¿Por qué? Porque estás atrayendo la ruina, la miseria. Esto atrae pobreza. Atrae pobreza porque allí se acumulan espíritus de inmundicia. ¿Le ha pasado que dice, huele mal, ¿dónde huele mal? ¿Dónde huele mal? Y la gente busca por todos los lados limpios. No sé por qué buscan en los lados limpios primero. Buscan en todos los lados limpios primero, donde huele mal, donde huele feo, pero no sé por qué no buscan en los lados sucios, que ahí es donde están todas las cochinadas y las pudredumbres. Resulta que sí, ahí es, pero nadie le quiere meter mano a lo que está sucio y está inmundo, porque eso implica, bueno, que quién sabe descubrir qué cantidad de cosas hay ahí, ¿no? Y eso no debe ser. En la casa de un hijo de Dios, eso no debe ser. Eso no debe ser. Mira esto, la inmundicia, que es lo que es sucio, eso corrompe, ensucia tu mente, ensucia tu casa, ensucia tu comportamiento, atrae tinieblas, atrae deterioro, atrae ruina y comienza luego a devorar tu prosperidad. Porque una cosa mala siempre daña a otra. Y después ya 2 dañan otra, y 3 dañan otra, y 4 dañan. Y así cuando vienes a ver, hay muchas cosas dañadas. Muchas cosas dañadas. Tienes que quitar ese, escúchame, no se trata de la cosa solamente, dice, bueno, voy a sacar estos peroles que ya ni sirven. No, saca el espíritu de desorden de ti. Saca el espíritu de inmundicia de ti. Saca el espíritu de ruina y de miseria y de pobreza de tu casa. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Alguien diga aleluya. De modo que si tú estás en pecado de odio, de rechazo, pecado de pornografía, pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecado de engaño, de manipulación, de mentira, de error, de desobediencia, esto atrae espíritus de destrucción que devoran tus finanzas y aniquilan tu economía. Porque comienzas luego a hacer un mal uso, un uso injusto de los recursos que Dios te da. Y cuando Dios mira que alguien está haciendo un uso injusto de los recursos que Él provee, Dios dice, tenemos que parar esto. Para tratar de salvar su vida, a ver si corrige, despierta y se arrepiente. La enseñanza es que la riqueza jamás se va a unir con la inmundicia. Dilo conmigo, la riqueza. Ojo, recuerden de qué riqueza estoy hablando. No estoy hablando de bolívares, ni de dólares, ni de euros, ni de yen, ni de pesos. Estoy hablando de la riqueza del cielo, la riqueza del Señor. Las riquezas santas, las riquezas que son riquezas consagradas. Esas riquezas nunca se van a unir con inmundicia, porque hay gente que tiene muchos bolívares y dólares y euros y yen y pesos. Y bueno, usted sabe lo que hacen con la plata. Algunos trafican drogas, otros son mafiosos, pero yo no me estoy refiriendo a eso, porque eso no es riqueza. Esa es la peor clase de miseria que existe. Dilo conmigo, la enseñanza es que la riqueza verdadera jamás se va a unir con la inmundicia. Escúchame bien, la grandeza y la riqueza celestial jamás se van a unir donde existen pecados de inmundicia y pecados de inmoralidad. Por esto nuestro país está como está. Por esto tenemos una crisis mundial terrible, no solo en Latinoamérica, sino en todo el resto del mundo. Porque el aumento de la inmoralidad en las naciones atrae miseria, atrae pobreza, y por eso hay un declive financiero. Cuando una nación es moralmente justa, Dios empieza a producir riqueza. Dios empieza a hacer crecer la prosperidad de esa nación. Pero cuando una nación es inmoral, atrae ruina, miseria y pobreza. Las culturas de nuestras naciones latinoamericanas han adoptado toda clase de inmoralidad que han surgido del norte de este continente, pero también de Europa, del internet, y están totalmente infectadas por todo lo que está pasando en esas naciones. Todos los pecados vinieron a nuestras naciones. Todos los pecados. Latinoamérica está en una situación de terapia intensiva. Está en una crisis terrible, y si no,
haga un resumen de los últimos 5 años de los gobiernos de nuestros países. Vea las cosas que han pasado con los presidentes. Recuerdo el otro día en una nación centroamericana, una iglesia numerosa estaba inaugurando su lugar de reunión y allí llegó el presidente como un hombre de fe, como un hombre convertido al Señor Jesucristo, y no solo predicó, sino que hizo una oración y dio gracias a Dios, y usted tenía un léxico extraordinario para hablar. Pero el otro día, unos 2 años más tarde, o tal vez menos, lo enjuiciaron por corrupto. Lo sacaron de la presidencia y ahora está preso. Vea los países de Latinoamérica que ni siquiera se atreven a hacer eso que hizo ese señor o esa persona. Vea los países, cómo han sufrido, cómo están en crisis terribles. Ahora, lo que quiero decirles es que esto no se va a arreglar con un cambio de legislador, con un cambio de presidente. Esto se va a arreglar cuando el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, empiece a caminar en integridad y en la moralidad que Dios quiere. Así es como se va a solucionar. El problema de nuestra nación, ¿sabe cuál es? Es un reflejo del problema que tenemos como iglesia. Y no me refiero a la iglesia Rey de Reyes, me refiero a toda la iglesia de Cristo. Ese es el problema de nuestra nación. Y entonces hablamos mal de los políticos, hablamos mal de los militares, hablamos mal de todo el mundo, pero no nos miramos a nosotros. No, mirémonos a nosotros. Hay cosas terribles que están pasando en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, y creemos que eso no va a afectar el país. Sí, eso afecta a la iglesia, afecta al país, y por eso las naciones están como están. La historia, y voy a terminar con esto, la historia nos dice que todas las civilizaciones que cayeron en inmoralidad fueron terriblemente destruidas. Las civilizaciones que cayeron en terribles idolatrías fueron espantosamente borradas de la faz de la tierra, y a muchas de ellas Dios se los profetizó y les dijo: no quedará nada de ti. Las civilizaciones que cayeron en terribles idolatrías, Dios puso algo en la mente y en el corazón de las personas para que ni siquiera recordaran que habían existido. Entonces el Espíritu Santo está provocando una preciosa oportunidad para que como iglesia podamos arrepentirnos sinceramente de lo que tengamos que arrepentirnos. No me refiero solo a nosotros, sino a toda la iglesia de Cristo, y que si usted puede, comparta esto por favor con alguien para que lo escuche. La iglesia de Cristo debe arrepentirse. Hay pecados de toda clase metidos en la iglesia. Hay pecados horribles que están destruyendo a la iglesia, que están dañando a la nación, que están afectando la sociedad. Y el Espíritu Santo nos está trayendo esto no para avergonzarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para restaurarnos, para que seamos sus hijos, para que demostremos que tenemos un Padre Altísimo realmente. Así que, si nos arrepentimos, comenzaremos a vivir una vida recta, como Dios quiere. Si no nos arrepentimos, el Señor va a traer su juicio y va a borrar todo lo que tenga que borrar y va a establecer su santidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con Venezuela. Dios ha profetizado a Venezuela desde muchísimos años. Yo tengo décadas escuchando todas las cosas que Dios ha hablado sobre Venezuela, todas las cosas que Dios ha hablado sobre todo el continente. He escuchado cosas hermosas desde el continente, que se decía al principio que todo venía del norte hacia abajo, aún en el Señor, aún en el Espíritu. Pero Dios, recuerdo una palabra profética, una profecía que se dio hace, creo que aproximadamente casi 30 años. Y esa palabra profética dice que el Señor lo va a hacer al revés. Va a comenzar desde el cono sur y va a comenzar a subir y va a envolver todo el continente en su dulce presencia. Y fíjense cómo han salido adoradores preciosos del Señor desde Argentina, desde Chile, desde Brasil, Colombia, y parece que va subiendo y va subiendo. En un tiempo atrás, hace 2 décadas, veíamos como una concentración de la adoración en Centroamérica y parte de Estados Unidos. Ahora no, ahora todo está de abajo hacia arriba. Y Dios ha ido como sanando, pero está aquí, Dios está aquí como en una situación de limitación ahora, porque si Dios lo hiciera violentamente tendría que destruir muchas cosas, pero Dios espera que haya arrepentimiento en la iglesia. Dios espera que haya arrepentimiento en la nación para que siga subiendo la unción liberadora y pase por Centroamérica y arrope a Norteamérica y pueda la gloria de Dios coronar nuestro continente. Y eso es lo que Dios está haciendo, pero necesita gente humilde, gente sencilla de corazón, gente sensible. Dios necesita gente que realmente lo reconozca a Él como el Dios que Él es, como un Dios santo, 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 como un Dios verdadero. Que apartemos el orgullo, la soberbia, la altivez, la autosuficiencia, que nos apartemos de aquellas cosas cochinas que nos
no solo nos contaminan, sino que están dañando a nuestras generaciones futuras. Cada vez que tú obedeces a Dios, mira esto, cada vez que tú obedeces a Dios, cada vez que tú honras a Dios, yo puedo ver que el Señor extiende el nivel de honra a la siguiente generación. A la siguiente generación. Y es maravilloso lo que luego el Espíritu Santo comienza a hablar de nuestros hijos. Más allá de lo que nosotros veamos en nuestros hijos hoy, el Espíritu Santo comienza a hablar sobre ellos, porque tu honra los marca para un propósito glorioso para el Rey de Gloria. Y eso es digno de ser reconocido y alabado solo del Señor. Del Señor. Hoy yo quiero invitarte a que entiendas la importancia de esto. No solo tiene que ver contigo, tiene que ver con tus generaciones futuras. Póngase de pie, por favor, y piensa por un momento en esto. ¿Qué estás atrayendo a tu vida? ¿Honra o deshonra? ¿Riqueza o pobreza? ¿Libertad o esclavitud? ¿Sanidad o enfermedad? ¿Gozo u opresión? ¿Qué estás atrayendo a tu vida? ¿Qué estás atrayendo? ¿La luz o las tinieblas? ¿Qué estás atrayendo? El problema y lo más triste es cuando esto pasa a otra generación y las otras generaciones tienen que llevar una carga tan pesada que ni siquiera es justo que ellos la lleven. No es justo que ellos la lleven. No es justo. Debemos dejarles más bien los caminos abiertos, proveerles de todos los recursos que puedan necesitar, ayudarlos con la inspiración y el modelaje y hacer de ellos lo que el Señor quiere que sean. Tienes que esforzarte. Medita en esto, por favor, por un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué estás atrayendo a tu vida? Y si has estado atrayendo lo malo, lo pecaminoso, lo desordenado, lo inmundo, lo terrible, la desgracia, la pobreza, la miseria, la ruina, la desilusión, la división, la quiebra, el fracaso, la frustración, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Y si hay alguien más a quien debas pedirle perdón, pídele perdón también. Porque esta sanidad y restauración que vendrá no será solo para ti, sino también para tus hijos, para tus nietos, para tus generaciones futuras. Eso es lo que Dios quiere construir. Señor, te damos honor y gloria. Te damos alabanza. Te damos exaltación. Muchas veces hemos estado tan equivocados que la misma oscuridad, las mismas tinieblas no nos dejan ver el error. Pero hoy estamos aquí ante esta oportunidad que tú nos presentas y gracias damos al Espíritu Santo que nos alumbra para que podamos ver y podamos tomar la decisión de arrepentirnos, de corregir y de vivir como hijos del Dios Altísimo. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos la obra que estás haciendo y no queremos perdernos, no queremos quedar fuera. Como siempre, en tu gran bondad, tú abres esa válvula de presión para que salga todo lo que puede hacernos estallar y encontremos en ti el refrigerio para nuestra alma, el descanso para nuestra alma. Encontremos en ti la esperanza que necesitamos. Enséñanos y ayúdanos, danos el valor y la fuerza para no atraer cosas malas a nuestras vidas, sino para atraer todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos y glorifícate siempre. Permite que nuestra vida pueda ser útil a ti y útil a nuestro prójimo, quien quiera que sea, sin acepción de personas, para que puedan conocerte a ti, el único y verdadero Dios. A Jesucristo, a quien has enviado y a quien has honrado, coronándole como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él hoy le tributamos el honor, porque es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, nuestro ayudador,
Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres sin duda nuestro mayor regalo. Ayúdanos a seguir construyendo una verdadera relación de amor contigo. En el nombre del Señor Jesucristo te pido que traigas tu perdón sobre quienes hoy han reconocido sus pecados y te han pedido perdón. Y dales la fuerza para no reincidir en estos pecados tan destructivos, tan dañinos. Sálvales de la desgracia y ayúdales a encaminarse hacia la vida eterna. Gracias por siempre, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo.